Éxitos. 7:42 de la mañana. Mire, según cifras oficiales y estimaciones reportadas por países de acogida y compiladas por la plataforma R4B, para agosto del año 2023 había más de 7.7 millones de personas refugiadas y migrantes procedentes de Venezuela en todo el mundo. 7.700.000, al menos 7.700.000. Otros calculan en más de 8 millones. Esa cifra, en todo caso, hay que decir que solo serían 241 las que podrán votar este 28 de julio. Bueno, de eso queremos hablar y lo hacemos a esta hora de la mañana con Claudia Vargas Rivas, profesora del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Simón Bolívar, investigadora especialista en temas de migración. Claudia, muy buen día, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Claudia, ¿me escucha? Parece estar allí, pero no parece escucharme. Son las 7:43. Permítame algo. A ver si ahora. Claudia, ¿me escucha? ¿Aló? Ahora sí. Sí, los escucho. ¿Cómo están? Buenos días. Gracias por el espacio. Muy buen día, gracias por atendernos. A ver, uno dice, la lista de razones por la que de unos 8 millones de personas puedan votar poco más de 220.000, es una lista muy larga. Algunos serán menores de edad, otros no se pudieron inscribir, otros no habrán podido cambiar su residencia, muchos porque en el país de acogida a lo mejor no hay una operación consular. Pero ¿qué más se encuentran? ¿Por qué de ese mar de casi 8 millones o alrededor de 8 millones de personas, apenas 220.000 van a poder votar? Bueno, tú has dado algunas razones que pueden ser, digamos, las más genéricas, pero otra es que hubo una discrecionalidad y un exceso en la petición de algunos requisitos, ¿no? Tenemos que recordar que la población venezolana, o buena parte de los 7 millones que tú mencionabas al principio, han salido del país incluso hace más de 20 años, ¿no? O un poco más de 20 años. Entonces hay personas que tienen su documento vencido, que si no hay relaciones consulares no han podido renovarlo. Y además, como te decía hace un momento, pues fue excesivo y discrecional alguna de las peticiones de los requisitos que básicamente, pues en algunos casos, diría yo, si no en la mayoría, pero como no tengo, digamos, un mapeo exacto, excedían lo que exigía la ley de procesos electorales, que básicamente es tu cédula de identidad, un documento de información, un documento de identificación que no tenía que ser ni peticiones de visa ni estatus migratorio. Pero bueno, los países, cada uno interpretó, digamos, en cada país interpretó algún trámite nuevo y eso puso muchas barreras para que ni siquiera, diría yo, que el 1%, me atrevo a decir, pudiera votar en estas elecciones. Los que sí van a poder votar, esos 220.000, poco más de 220.000 venezolanos, ¿dónde se concentran? ¿En qué países? Básicamente en los países, digamos que donde los venezolanos, yo diría que donde los venezolanos tienen más tiempo residiendo, quizás en los Estados Unidos, algunos en Colombia, pero digamos el grueso de los países en España, algunos otros, y por cierto, creo que es muy importante decirlo, Román, son personas que además van a tener que hacer viajes, incluso trasladarse a distancias largas, no solo para inscribirse, sino también para poder ejercer su derecho al voto. Es decir, una cosa es que estén inscritos esa cantidad y otra que efectivamente lo vayan a poder hacer precisamente por todas estas restricciones consulares, ¿no? Más allá de en cuáles países, que más que todo son esos, donde más tiempo tienen los venezolanos, en algunos casos porque cumplían todos estos requisitos que no estaban en la ley de procesos electorales, pero que finalmente los pudieron presentar, son los que en teoría pudieran ejercer el derecho al voto. Nos acompaña Claudia Vargas Rivas. Claudia, de lo que ha escuchado en la campaña ya formal que comenzó el 4 de julio, pero la informal que había comenzado mucho antes, ¿alguno de los dos candidatos presidenciales les habla a ellos, a esos 228.241 que van a votar, o esos alrededor de 8 millones de venezolanos que están fuera? Bueno, yo creo que de los dos candidatos que más se perfilan, pues los dos han hablado en algún punto de migración.
el candidato que actualmente es el candidato pues que está oficial en el gobierno se ha dirigido más hacia políticas de retornos, más hacia cómo los van a apoyar si regresan o cómo apoyar a esas personas que ahora están fuera del país. Y el otro sector pues le ha hablado precisamente a esas familias que pues han perdido o se ha roto esos lazos familiares, ese tejido social, comunitario que se ha hablado con la migración venezolana desde hace más de 20 años, ¿no? Incluso esas familias transnacionales que hemos tenido que crecer, y me incluyo, viendo pues nuevos miembros de la familia pues de lejos. Claro. Entonces creo que en ambas campañas, por supuesto, en una más que en otra, se ha enfatizado el tema de la migración, que yo creo que es extremadamente relevante en este momento para Venezuela por muchas razones. Claro. A uno le cuesta creer o pensar que pueda un venezolano pensar en el regreso a la patria si ya se establece en otro país y entonces a lo mejor compra una vivienda o ya sus hijos comienzan en la escolaridad o consigue un buen trabajo, pero cree posible, sin embargo, que sí se dan las condiciones, algunos regresen o por el contrario, dependiendo del resultado de esa elección del 28, si se cambia la si no cambia la situación, si se mantiene, ¿aumentará la salida de venezolanos? ¿Puede haber un pico migratorio de nuevo? Hay dos aspectos que, bueno, lo vamos a manejar como hipótesis, pero que pudieran ser absolutamente viables. En principio, el retorno, eso ya depende de cada persona, claro, ¿no? Claro. Y tú has dicho algunos factores que son claves para saber si una persona se regresa o no. También hemos hablado, creo que en otros programas, de que el regreso no tiene que ser, pues en persona. Digamos, hay muchas maneras de cómo las personas que están ahora fuera del país pueden aportar a Venezuela en las situaciones que se presenten en el futuro sin necesidad de regresarse. Ahora, quizás, o lo que uno ve cuando analiza los temas de migración es que las primeras personas en devolverse son aquellas que definitivamente están más vulnerables ahora por las restricciones que incluso tienen los países que más nos han acogido. Colombia, Perú. Colombia ha tenido un retroceso en sus políticas migratorias, Perú se vuelve cada vez más restrictivo, el caso de Chile, Ecuador, todo lo que está pasando en la frontera en Estados Unidos. Quizás las personas que estén más vulnerables, como lo vimos en el caso de la pandemia, son los que retornan inmediatamente porque, bueno, finalmente hay como pues una expectativa de algún nuevo escenario para Venezuela. Ahora, con respecto al tema de un nuevo pico migratorio, si nosotros analizamos las cifras de mayo del 2023 hasta ahora, han emigrado más de 1.600.000 personas en un año. Es decir, que la migración quizás no tiene los picos que vimos en 2017, en 2016, pero sigue siendo un hecho. Y además, cuando uno ve los porcentajes de la intención de migración, que vamos de nuevo, la intención no necesariamente se puede transformar en un hecho, pero está allí latente. Lo que vemos nosotros es que en noviembre del 2023, según cifras de Equilibrium Sender, estaba en 34%, pero para mayo, según la encuestadora Megaanálisis, está en 40%. Es decir, que eso ha ido aumentando conforme a que si las personas perciben que no cambia, digamos, todo lo que tiene que ver con el hecho político, que finalmente transforma otros aspectos estructurales que son los que causan la migración, pues ellos se irían del país, ¿no? O al menos esa es la intención que tienen. Bien, muchísimas gracias por atendernos esta mañana, Claudia. Gracias a ustedes por el espacio. Un gusto, feliz día. Claudia Vargas Rivas es profesora del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Simón Bolívar. Es investigadora especialista en este tema, en el tema migratorio. 7:50 de la mañana, Third Eye Blind, Semi-Charmed Live. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.